Estamos de regreso con el doctor Rafael Dager García, cardiólogo internista. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Para mí es un placer que esté aquí en el programa. Gracias por la invitación. Espero poder complacer todas las inquietudes que tengan. Bueno, a mi correo me han llamado y me han pedido y me han escrito que trajera un cardiólogo. Okay. Estoy complaciendo peticiones. Doctor, ¿cuáles son los principales factores de riesgo cardiovasculares? Bueno, hay los factores de riesgo clásicos que todo el mundo lo conoce y que son el objeto de estudio de observación de una población en Framingham, en Estados Unidos, que son principalmente la hipertensión, el colesterol alto, el tabaquismo y la diabetes. Son las principales. Obviamente se agrega también la obesidad y el sedentarismo. Y en un escalón más atrás está el tipo de personalidad. Lo que antiguamente se llamaba personalidad tipo A, que es la persona muy ocupada, muy ansiosa, muy atareada por los afanes de la vida cotidiana. Eso también es un factor de riesgo. Cuando usted habla de sedentarismo, ¿son aquellas personas que echan los días sentados? Que no hacen ningún esfuerzo. El sedentarismo es lo que nosotros hacemos ahora. Estamos en una oficina casi todo el día y de la oficina vamos a la casa a descansar. O sea, no hay una actividad física per se, sino que hay mucho más descanso que actividad física. Entonces el sedentarismo es estar, ya sea que usted sienta que se mueve, pero que tenga un espacio limitado, que no hace ejercicio moderadamente vigoroso, eso es sedentarismo. La presión alta, doctor, ¿y cómo se trata una presión alta descontrolada? Mire, la presión alta es una idea de una estadística que refleja el aumento de riesgo para otros eventos. Es decir, que se observó hace muchos años ya que las personas a partir de ciertas presiones empezaban a tener complicaciones más que la población general. Entonces se ha estandarizado que una presión 140/90 o más es una presión alta. Ahora, antes de esa presión se denominaba prehipertensión cuando estaba por encima de 130 pero menos de 140 y por encima de 80 pero menos de 90 la diastólica. De manera que la distinción para riesgos es un poco gris cuando las presiones están ahí, en el borde. Pero lo formal es que una presión 140/90 o más es presión alta, para todo tipo de población. Para que nos puedan entender los amigos televidentes, ¿es 140/90 quiere decir 14/9? Es 14/9 milímetros de mercurio, pero el término correcto es 140. Sí, pero cuando uno va al médico siempre le dicen, la tienen 14, la tienen 15, la tienen 13. Entonces, sí, 14/9 okay. Para adelante es presión alta. El colesterol, doctor. Mire, el colesterol es una grasa que está en todo el cuerpo, que es muy necesaria para las membranas de la célula, o sea, las células están cubiertas, la cubierta de afuera necesita colesterol y la mayoría de hormonas que tiene el ser humano, incluyendo las hormonas sexuales, masculinas y femeninas, tienen colesterol para su fabricación y su composición. Ahora bien, si el colesterol se acumula, entonces ese colesterol hace daño, porque él se acumula, eso causa una respuesta inflamatoria del organismo y una acumulación de colesterol, de calcio, de fibras y de células inflamatorias es lo que hace la placa aterosclerótica. Entonces el colesterol hace daño por esa vía, en cualquier sistema del organismo, es decir, en el cerebro, en el corazón, en el riñón, en las piernas, etcétera, en cualquier parte donde se deposite. Ok, los triglicéridos, ¿son primos? El triglicérido en términos cardiovasculares tiene menos riesgo conocido, pero sí se sabe que el triglicérido alto junto con colesterol bueno, bajo, ya de por sí es un factor de riesgo para tener problemas coronarios, cerebrales, cerebrovasculares, etcétera. La arteriosclerosis.
también es parte. Sí, hay dos cosas. Una es el proceso de envejecimiento normal que va endureciendo los vasos del organismo. Se llama, las arterias específicamente se llama arterioesclerosis, porque es un esclerosis, escleros en griego quiere decir endurecimiento, rigidez. Entonces la arterioesclerosis es el endurecimiento natural de las arterias. Ahora, eso puede llevar a un proceso patológico, a una enfermedad, que junto con depósitos de colesterol forman la ateroesclerosis. Entonces, ya la ateroesclerosis es una placa de colesterol, como le expliqué ahorita, que se deposita y puede tapar los vasos y el tejido que necesita la sangre y el oxígeno de ese vaso, dejar de recibirlo. Y ahí viene el infarto, ahí viene la trombosis cerebral, que la gente le llama, o el ictus cerebral. O sea que también es peligroso también. Claro que sí. Doctor, y cuando hablamos de cirugía de bypass coronario. Bueno, una cirugía de bypass coronario es, imagínense que tengo una arteria tapada en este nivel y vamos a buscar la forma de tomar del mismo cuerpo del individuo una que se conecte desde la arteria aorta hasta después de esa obstrucción. Por eso se llama bypass, porque es un puente. Entonces, hay dos técnicas esenciales. Una se hace con lo que se llama bomba de circulación extracorpórea, porque el corazón lo frenan, lo paran con una solución de potasio, lo paran en diástole y entonces con el corazón vacío le mandan sangre por la bomba al cerebro y a la demás parte del cuerpo, en tanto que están poniendo los puentes. Esa es con bomba, perdón. Y la sin bomba, el corazón está latiendo, no lo paran, y el cirujano coloca unas ventosas que fijan la pared del corazón y él ahí pone sus puentes. Okay. Esa es sin bomba. Tienen cada una sus ventajas y sus desventajas, y depende también de la mano del cirujano y de la experiencia del cirujano en cada una de las dos vertientes. ¿Qué otro tratamiento existe para pacientes con arteria parcial o totalmente obstruida? Bueno, aparte, la cirugía tiene sus indicaciones, como ya mencionamos antes de la cirugía, sí. Pero lo primero que se intenta actualmente es poner unas mallas metálicas que se llaman stent dentro de la arteria. O sea, se introduce un catéter, ya sea por la arteria radial, por el brazo, o por la femoral, por las piernas, y ese catéter lleva en su punta una malla que está reducida, y entonces con presión atmosférica la abren y entonces la implantan en la arteria a una presión de entre 7 a 10 atmósferas, 12 atmósferas, 15 atmósferas, depende del caso, pero el caso es que le dan presión por encima de la atmósfera, abren el stent y ahí se queda y solucionó la obstrucción. Obviamente, luego el paciente va a tener que estar tomando medicina para evitar que ese stent se cierre, porque es un cuerpo extraño que el organismo puede reaccionar con inflamación. Ahora, si el stent queda bien, si está bien colocado, si el paciente lleva algunas medidas, por lo menos de 6 meses a un año, usualmente ese stent queda bien y usualmente ahí la arteria no vuelve a taparse de nuevo, en ese sitio del stent. O sea que primero se intenta eso, y si eso no se puede, entonces la cirugía. Ok, ¿qué lleva a una persona a sufrir de una arritmia cardíaca? Bueno, la arritmia es un mundo. De hecho, hay una subespecialidad en cardiología que se llama electrofisiología, que allá donde consulta un compañero que hizo 4 años de electrofisiología. Es un mundo porque la arritmia tiene diferentes causas y obviamente son más frecuentes en pacientes hipertensos, en pacientes que tienen grueso el corazón, es decir, que se ha engrosado o por hipertensión o por un problema valvular, pero son frecuentes también cuando el paciente tiene problemas de arteria coronaria, sobre todo cerca del infarto o cuando está haciendo angina, y también cuando el paciente está ya en insuficiencia cardíaca, cuando la contracción del corazón ya ha disminuido. Todo eso predispone a arritmia. Las cicatrices que dejan los infartos
son focos también de arritmia. O sea, el agrandamiento de una cavidad cardíaca que se llama la aurícula izquierda, una cavidad pequeña que está al lado izquierdo del corazón, cuando se agranda, predispone a arritmias también. Dice, ¿cuándo el doctor determina que al paciente hay que ponerle un marcapaso? Bueno, el marcapaso, las indicaciones de marcapaso han ido creciendo. A medida que el marcapaso se adapta más a la fisiología, a la electrofisiología cardíaca, entonces el marcapaso ha tenido más especificaciones y más indicaciones. Pero en sentido general, para que la gente común y corriente entienda, si el corazón va más lento, de manera que esa lentitud dé síntomas, e incluso pueda haber un peligro de parada cardíaca, porque el corazón deja de latir, eso es una indicación de marcapaso. Ahora, también hay arritmias que para controlarlas yo necesito poner medicamento o quitarla de manera quirúrgica o por otro procedimiento, y entonces va a dañar el sistema de conducción eléctrica y yo necesito auxiliar el sistema de conducción eléctrica con un marcapaso. Y hay personas que en determinados momentos necesitan una frecuencia cardíaca mayor y entonces no la pueden tener por sí mismos, entonces el marcapaso tiene que ayudarlo. Ese es el marcapaso en sentido general, porque hay otros dispositivos que tienen también marcapasos que se usan para otras cosas. ¿Puede un paciente durar muchos años con un marcapaso sin correr riesgo? Sí, el marcapaso es una técnica bastante segura que se practica hace muchos años y que obviamente si el paciente si utiliza poco el marcapaso, es decir, un paciente puede entrar y salir, utilizarlo o no. Entonces, cuando lo utiliza poco, pues la batería, porque tiene una batería dentro del marcapaso, lo que se llama la carcasa del marcapaso, tiene un algoritmo de actividad del marcapaso, tiene una batería, tiene un circuito, etcétera. Cuando el marcapaso no lo utiliza mucho el paciente, la batería dura mucho. Dependiendo del tipo de marcapaso, entre 7, 10 años, de 5 años en adelante generalmente. Ahora, si por la patología del paciente el marcapaso está entrando frecuentemente o el paciente siempre tiene que usar el marcapaso, pues la batería dura menos. Sobre todo si son marcapasos que tienen dos cables, por ejemplo, un cable arriba en la aurícula derecha y uno en el ventrículo derecho. Esos marcapasos duran menos la batería porque el paciente lo usa más, son más usados. O sea que se cambian frecuentemente. No realmente, o sea, el marcapaso, la batería se cambian cada 5, 10 años, no se cambian frecuentemente. Okay. A veces puede dañarse el cable del marcapaso y hay que cambiar el cable, eso sí. Y en un caso muy raro, pero se puede infectar el cable del marcapaso también. Y hay entonces que sacar el cable y cambiarlo por otro. Okay. El prolapso valvular mitral. El prolapso valvular mitral, hay un problema con el prolapso de válvula mitral por lo siguiente. En primer lugar, los cardiólogos que se dedican a la técnica de la ecocardiografía, hay algunos que diagnostican prolapso valvular mitral en un tipo de posición del aparato. Entonces, en esa posición se ve más prolapso de lo que en realidad hay. Esa es una. Pero, por otra parte, muchas personas de la población general adulta, algunos dicen 3 a 5%, otros dicen 6%, algunas publicaciones hasta 10% de la persona adulta tienen un prolapso de válvula mitral, que es que un tejido de la válvula es como si fuera un tejido sobrante, porque la válvula sube. Cuando la válvula se cierra, una parte de la válvula protruye hacia atrás, hacia la aurícula izquierda. En algunos casos la válvula se queda entreabierta y entonces hay prolapso con insuficiencia mitral. Y entonces, ¿qué significado tiene el prolapso en sentido general? Bueno, en primer lugar, la persona con prolapso
son más proclives a tener arritmias cardíacas. Y hay clásicamente el síndrome de Barlow, que es una persona relativamente joven que tiene un prolapso de la válvula mitral, que hace muchas arritmias, que hace incluso dolor de pecho, a veces se investiga por problemas coronarios y no tiene problemas coronarios, tiene un prolapso de válvula mitral. Ahora, la gran cantidad de pacientes con prolapso de válvula mitral no tienen síntomas, no ameritan ningún tratamiento, solo vigilancia ecocardiográfica, dependiendo del caso, cada 2 a 3 años y hasta cada 5 años después, otra vez para ver si ha aumentado o no. La mayoría de casos se van a quedar así. Algunos casos, muy raros, evolucionan, se complican y a veces hay que repararle la válvula o cambiar la válvula mitral. Bueno, doctor, insuficiencia cardíaca. ¿Qué es eso? Bueno, mire, la insuficiencia, como la palabra misma le indica, quiere decir que el órgano en cuestión, en este caso el corazón, no es capaz de hacer su función adecuadamente por unas limitaciones que tiene el propio corazón. Es decir, el corazón puede estar insuficiente porque hay una válvula, por ejemplo, que está estrecha y no permite que el corazón mande suficiente sangre hacia adelante y que entonces haya síntomas por eso. Pero el corazón puede estar insuficiente porque él como músculo, el músculo cardíaco ya está deteriorado y él si recibe, por ejemplo, 100 cc de sangre, cuando él va a hacer una contracción, él no puede mandar 55 o más, que es lo normal. O sea, de cada 100 cc de sangre, para darle una idea, hacerlo esquemático, de cada 100 cc de sangre él tiene que mandar 55. Pero ¿qué pasa? El corazón insuficiente manda menos de eso. Esa es la insuficiencia cardíaca clásica, la más conocida, que se llama insuficiencia cardíaca con disfunción sistólica. Es decir, que hay un problema cuando el corazón se contrae, porque se contrae poco. Esa es los casos más conocidos. Ahora, está la insuficiencia cardíaca diastólica, que el corazón se contrae bien, pero cuando él se está relajando, cuando él está abriéndose para recibir la sangre que otra vez viene para llenarse de nuevo, entonces ahí hay disfunción diastólica. Entonces puede haber disfunción diastólica sola y dar datos de insuficiencia cardíaca. Ahora, la insuficiencia cardíaca clínicamente, o sea, que la gente lo vea, que la gente lo perciba, es un síndrome que se manifiesta por dificultad respiratoria, sobre todo cuando está haciendo actividad, y eso tiene su gradación, es decir, por grado. La Asociación de Nueva York hace muchos años ya le puso una graduación a la insuficiencia cardíaca por la clínica, es decir, si el paciente se cansaba a grandes esfuerzos, entonces era apenas 1, y si era a moderado esfuerzo 2, y si era a esfuerzo mínimo 3, y si ya tiene dificultad respiratoria, incluso acostado, sentado, tranquilo, o incluso de peinarse, ya es grado 4. O sea, eso es una insuficiencia cardíaca ya con muchas manifestaciones clínicas que congestiona los pulmones, porque si el corazón no está dispuesto a recibir la sangre que viene de los pulmones, hay una parte de ese líquido que se va a hacer un remanso en el pulmón, luego en el corazón derecho, finalmente se va a congestionar el hígado, el abdomen y hasta los miembros inferiores, las piernas. Entonces usted ve al paciente con insuficiencia cardíaca que se le hinchan los tobillos, que tiene sensación de que se llena fácil porque el hígado está congestionado y que tiene dificultad respiratoria y le suenan unos ruidos, sobre todo en la base pulmonar. Ese paciente está en insuficiencia cardíaca clínica, que uno lo ve. A ese que le llamamos insuficiencia congestiva. Exactamente. De hecho, el síndrome se llama así, ICC, decimos los médicos para abreviarlo, insuficiencia cardíaca congestiva, que puede ser solo sistólica, solo diastólica o ambas. En la mayoría de casos están ambas cosas, pero la que más se conoce es la sistólica porque el corazón ya se mueve poco, tiene poca función, entonces llega a congestionarse los pulmones y finalmente el lado derecho, hígado, abdomen y las piernas.
He escuchado muchas personas que sufren de la presión y del corazón que dicen, me encontraron el corazón grande. ¿A qué se debe eso? Con el detalle del corazón grande es algo simpático, sucede algo simpático, porque yo he recibido pacientes que van a la consulta y dicen, doctor, yo tengo el corazón grande. Digo, Entonces, tú puedes caer mucho. Entonces uno empieza a investigar y dice, pero usted es una persona sana completamente, ¿Verdad? usted no tiene nada. Sí. Lo que sucede es que le han dicho que tiene el corazón grande por una radiografía de tórax. Entonces la radiografía de tórax tiene muchas limitaciones por varias razones. Una, que el técnico no la haga bien, que no le tome la radiografía en el momento adecuado. Puede tomarla cuando ya el paciente está soltando el aire, entonces el corazón se ve más grande. Sí. Porque el tamaño del corazón en radiografía está relacionado al pulmón. Si el pulmón se ve chiquito, el corazón se ve grande. Y al revés. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces el paciente va a la consulta por una radiografía y los médicos le han dicho, usted tiene el corazón grande, tiene que cuidarse. Pero realmente el método común más eficiente para diagnosticar un corazón de tamaño grande, dilatado o engrosado o ambas cosas es el ecocardiograma. Pero la radiografía, salvo casos claro, muy claro, que uno hasta palpando el pecho del paciente uno puede saber si el corazón está grande. O sea, uno puede saberlo con eso, pero ya cuando está muy, muy grande. Sí. Pero en el ecocardiograma es el método estándar para uno saber que el corazón está dilatado o que el corazón está grueso, etcétera. Y cuando hablamos de cateterización cardíaca. Cateterización. O sea, cuando el cateterismo cardíaco es como los catéteres de suero que se usan por las venas periféricas. Sí. Así hay unos catéteres un poquito más gruesos, pero más largos, que llegan por una arteria o por una vena, depende de cuál sea la indicación. Llegan por la arteria o la vena femoral o por la radial o por otra área, por la axilar también se puede penetrar, llegar al corazón y ahí buscar alguna información. Por ejemplo, si quieren ver la coronaria, suben por la arteria aorta, la arteria más grande que tiene el cuerpo, suben por la arteria aorta y salen por donde la arteria casi comienza a salir del corazón y por ahí salen las coronarias, generalmente 3 coronarias. Entonces, para ver si alguna coronaria está tapada, simplemente inyectan un medio de contraste que se va a ver blanco, se va a ver opaco en la pantalla, entonces ven, mira, tiene una lesión, incluso se calcula, tiene una lesión de 90% en su porción proximal, distal, medial, la que sea. Pero el cateterismo se usa para eso, pero también para medir presiones dentro de las cavidades, para diagnosticar si hay defectos, si hay comunicación entre una cavidad y otra, etcétera. O sea que tiene mucha utilidad, muchas indicaciones. La enfermedad de la arteria carótida. Bueno, la principal es la que tiene que ver con la aterosclerosis, porque la aterosclerosis afecta mucho la carótida, la coronaria y, en tercer lugar, la de las piernas. Obviamente que la aterosclerosis puede afectar la aorta, puede afectar incluso arterias intestinales y el paciente hacer una angina del intestino, que eso existe. O sea, puede hacer isquemia, dolor, sobre todo después de la comida, etcétera, puede hacer dolor y no es una angina cardíaca, sino una angina intestinal porque hay estrechez de una arteria. Y la carótida, la principal es esa, que vaya depositándose, se vayan endureciendo, se vaya depositando colesterol y se vaya depositando ahí calcio, se vaya endureciendo y se vaya estrechando. Ahora, hay una enfermedad interesante que puede afectar hasta el 90% de una o de las dos carótidas, que es la enfermedad de Takayasu, que es una enfermedad que todavía no se sabe bien cuál es la causa. Yo tengo una paciente familiar que tiene una enfermedad de Takayasu. Yo no lo había escuchado. Que se describió primero en Japón y se pensó que estaba en los asiáticos nada más, pero es una enfermedad que es rara, aparece según las publicaciones entre 3 a 6 por millón de personas, o sea que es rara. Sí, es rarísima. Pero hemos visto algunos casos realmente. Entonces, esa enfermedad
lo que hace es una inflamación de la aorta, algunas de sus ramas principales, y la subclavia, la arteria que va al brazo izquierdo, principalmente, y la carótida también. Esa paciente que yo tengo tiene afectación de la subclavia izquierda y de la carótida ambas. Entonces, eso la predispone al paciente a sufrir un infarto cerebral, que se forme un trombo y viaje y tape alguna arteria y cause un infarto por ese mecanismo también. Algunos pacientes, si en un momento de crisis, pueden hacer incluso pérdida de conocimiento, convulsiones también, etcétera. ¿Y se detecta con facilidad cuando una persona tiene ese síntoma? Bueno, lo que hay que hacer, número uno, en la consulta es sistemáticamente oír la carótida. Hay que oírlas. Pero aparte de eso, a los pacientes que tienen colesterol alto... ¿Y con qué estudio se escucha la carótida? Simplemente con un estetoscopio. Okay. Ahora, si yo tengo colesterol alto y no tengo soplos en la carótida, entonces uno puede pasar a otro método, que es el Doppler o el dúplex carotidio. Porque hay un detalle que es importante para prevención, que la carótida todavía no está estrecha a la luz, es decir, no está obstruida, pero tiene un engrosamiento de la capa interna mayor de lo normal. Y eso no se detecta por estetoscopio, porque no hay soplo, no hay ruido. Entonces, eso es lo que se llama un aumento del índice íntima media. Y eso, cuando las personas tienen eso, tienen que ser más agresivos para prevenir incluso enfermedad cardíaca, porque se sabe que es un problema de aterosclerosis ya, cuando eso pasa. Entonces hay que ser agresivo en la prevención. Cuando hablamos de aneurisma. Bueno, el aneurisma, cuando se aplica a un vaso, el aneurisma es que la pared del vaso está débil y se hace una bolsa hacia afuera. Se hace un saquito que sale. Ahí el aneurisma, primero, como es un saliente, primero es débil, en segundo lugar puede romperse con aumento de presión o espontáneamente. Por ejemplo, los aneurismas, los llamados aneurismas de Charcot-Bouchard que pasan en el hipertenso, que a través de tener años con presión alta, se van debilitando la pared en algunas zonas y se hacen aneurismas. Y los aneurismas que tienen personas que lo tienen congénito, le va creciendo a medida que avanzan en edad, esos pacientes pueden hacer lo que se llama la hemorragia subaracnoidea, por una rotura de un aneurisma. ¿Y el tratamiento, doctor? ¿De los aneurismas? Sí. Bueno, el aneurisma hay que cerrarlo, y hay dos métodos. O se hace por vía de cateterismo, se llega al sitio del aneurisma y se depositan unos materiales metálicos ahí, eso se llama, o sea, hacerlo por vía endovascular, es decir, por dentro, por cateterismo, o hay que clipar el aneurisma, es decir, cerrarlo con unos clips, o sea, hacerlo quirúrgicamente, abrir el cráneo, ir al sitio del aneurisma y quitar el aneurisma, porque no se debe dejar ahí porque eventualmente se va a romper y entonces va a ser una hemorragia cerebral. También hay aneurisma en la aorta y puede haber aneurisma en cualquier parte, en cualquier vaso puede tener aneurisma, pero son los más frecuentes los cerebrales y los de la aorta. Esos son los más frecuentes. Cuando hablamos, doctor, de colesterol malo y colesterol bueno. Realmente el nombre es correcto, o sea, es bueno que le digan así, que lo identifiquen como bueno y malo. ¿Por qué razón? Porque en general el que le llaman colesterol bueno tiene que ver con que vaya colesterol al hígado y ese colesterol se recoja y se elimine. Y que no se deposite colesterol en tejido graso y que no se deposite colesterol en las arterias. Por eso se le llama bueno. Entonces el malo, como él forma parte del colesterol que se deposita en las arterias, por eso se le llama malo, porque ese forma parte del depósito y que va entonces a tapar la arteria. Entonces es correcto
decirle así. Y obviamente que para guiarse en los tratamientos hay que bajar el colesterol malo. El colesterol bueno todavía no es tan fácil subirlo. Y todavía se han hecho estudios recientes sobre dar colesterol bueno y no han dado los resultados que se esperaban realmente. Doctor, sí se sabe. Escúchame que lo interrumpa, pero antes de irme quiero hacerle dos preguntas que no puedo dejarla. La taquicardia, ¿puede producir un infarto? Bueno, el término taquicardia, taqui en griego significa rápido, y el corazón rápido es una taquicardia. Ahora, hay taquicardia sinusal fisiológica normal y hay taquicardia sinusal patológica y hay otro tipo de taquicardia. O sea, que cuando uno habla de taquicardia, uno tiene que ver qué apellido tiene, a ver de qué se trata. Porque si una persona mantiene una taquicardia incluso por la vía normal, por la electricidad normal del corazón, pero se mantiene permanentemente en taquicardia, esa persona puede evolucionar a una insuficiencia cardíaca por esa taquicardia. Okay. O sea que depende de qué caso sea. Ahora, hay otras taquicardias que hay que quitarlas rápidamente. Por ejemplo, una taquicardia supraventricular paroxística, que el paciente llega a 200 de frecuencia cardíaca, que se marea, puede incluso perder el conocimiento. Esa taquicardia hay que tratarla rápido. Incluso se trata con medicamentos, pero muchas veces incluso si no funciona o si los medicamentos dan muchos problemas, hay forma de quitarla por catéteres también, con electrofisiología, entrando al sitio donde se produce y aplicando una técnica que aumenta la temperatura y quita el foco de la taquicardia. Ok, la otra pregunta era, doctor, ya para terminar, ¿se están haciendo en el país operaciones de corazón abierto? Bueno, la cirugía de corazón abierto tiene muchos años ya en el país. Chan Aquino empezó a hacer cirugía de corazón abierto. Eran cirugías todavía sencillas y ha habido más perfeccionamiento de la técnica, pero ya hay muchos centros haciendo cirugía casi diariamente. Por ejemplo, el Instituto Dominicano de Cardiología está haciendo cirugía 3 o 4 veces por semana. Sedimat también está haciendo cirugía de corazón casi diario. Corazones Unidos también. Secanón está haciendo cirugía 3 o 4 veces por semana también. En Santiago están haciendo cirugía cardíaca. O sea, hay varios centros que están haciendo, y de hecho cada vez más va a haber más centros implicados en esto, porque la cirugía cardíaca es necesaria. La lista de espera es muy larga de los pacientes para operarse de válvulas, de problemas coronarios. O sea, estamos hablando de que la mayor causa de muerte aquí incluso en República Dominicana es infarto al corazón, y que muchas personas de esas están quedando pendientes de operarse de corazón. Y la lista es larga y muchos pacientes no llegan a operarse porque sencillamente todavía hay pocas facilidades, o sea, hay pocos centros todavía. Eso tiene que aumentar y tiene que abaratarse los costos, y tiene que haber más competencia entre los centros para que haya mejor oferta para el paciente. Y además un poco más de concientización también. Ok, bueno, doctor, hemos llegado al final del espacio. Le doy las gracias al doctor Rafael Daje García, cardiólogo internista, y a ustedes por preferirnos. Buenas noches, bendiciones.